Para mí es un gusto muy grande presentarles al doctor Alejandro Chávez. El doctor Alejandro Chávez es un cardiólogo muy reconocido. Él está encargado de la Clínica de Enfermedad Coronaria del Servicio de Cardiología del Hospital General de México, y pues una de sus fortalezas más grandes es precisamente el ser un magnífico expositor, un muy buen profesor. Así es que me da mucho gusto que él nos haya a favor de hablar sobre estas complicaciones ya sintomáticas de la enfermedad aterosclerosa. Él nos va a hablar sobre los síndromes coronarios. Entonces los dejo con el doctor Alejandro Chávez, con todo gusto. Me voy allá adelante para ver sus... Muchas gracias, doctor Alcocer. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la academia, sobre todo a mi maestro, al doctor Luis Alcocer, quien siempre se le extraña, siempre se le toma en cuenta, y para mí es un honor el haber tenido esta invitación. Como ya mencionó el doctor Alcocer, la aterosclerosis es una enfermedad lenta, progresiva, paulatina, que en el lapso de X número de décadas va a hacer su debut, y esta manera de debutar prácticamente es de una manera explosiva en la forma de un síndrome coronario agudo. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de enseñanza, podemos dividir los síndromes coronarios de la siguiente manera. En primer lugar, recordando que la aorta va a ser la que va a perfundir las arterias coronarias, va a ser el elemento anatómico por el cual va a pasar la sangre y va a perfundir a las arterias coronarias, y prácticamente cualquier alteración, por minúscula que parezca, va a producir un defecto en la perfusión de estas y vamos a tener finalmente un síndrome coronario agudo. Brevemente, aquí tenemos al árbol arterial coronario, tenemos a la aorta, tenemos la arteria coronaria derecha, tenemos a la arteria coronaria izquierda. Debemos de entender que en la medida en que la aterosclerosis se instala y produce una lesión obstructiva, vamos a tener manifestaciones clínicas. Podríamos, así a grandes rasgos, decir que para que tengamos dolor de tipo anginoso, es necesario que una arteria coronaria esté obstruida más allá del 70%, a excepción de una arteria coronaria que es muy importante, que es el tronco coronario, donde con oclusiones tan pequeñas como un 50% ya vamos a tener manifestaciones de dolor. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha, que básicamente va a irrigar las cavidades derechas, sobre todo va a estar encargada de perfundir y de irrigar al sistema de la conducción, al seno, al nodo auriculoventricular. Tenemos la coronaria izquierda. Esta pequeña parte que algunos le han denominado la arteria de la viuda es el tronco coronario izquierdo. Esta pequeña parte, con lesiones mínimas, como ya mencioné, del 50%, va a tener una respuesta clínica dramática y es una de las causas de muerte súbita. Posteriormente vamos a tener la arteria descendente anterior, que irriga la porción anterior y septal del ventrículo izquierdo, y la arteria circunfleja. Normalmente, para que exista una buena fisiología y para que lleven a cabo su cometido las arterias coronarias, debemos de tener un árbol coronario perfectamente limpio, perfectamente perfundible y que llene en buena medida las necesidades tanto en reposo como en esfuerzo. Y sabemos que los factores de riesgo desde el nacimiento van a estar afectando y van a estar agrediendo todas las arterias, en especial las arterias coronarias. Aquí comenzamos a ver en la primera década cómo comienza a haber infiltración de lípidos, y posteriormente, en la medida en que se instalen los factores de riesgo, vamos a tener una celeridad importante en lo que respecta a la aterosclerosis y finalmente la aparición de un síndrome coronario. Como ya mencionó el doctor Alcocer, hay 9 factores de riesgo que nos van a explicar cerca del 90% de los eventos clínicos. Bien, algo también muy importante es cuando vamos a tener la presencia de un infarto y que nos va a producir una necrosis miocárdica importante. Hay una relación directamente proporcional entre el grado de afectación de la oclusión coronaria y el grado de necrosis isquémica que tengamos. De tal manera que algo muy importante, y debemos de grabárnoslo, es el tiempo en que tardemos en destapar esta arteria coronaria. Me voy a pasar un poco más rápido para empezar con
la clasificación de los síndromes coronarios. Ok, entonces los síndromes coronarios los podemos dividir en tres: angina de pecho estable crónica y dos síndromes coronarios agudos que van a ser muy importantes, como sería la angina de pecho inestable y el infarto al miocardio. La angina de pecho estable crónica tiene una morbimortalidad de un 8 a un 12% por año. Habitualmente se presenta en placas ateromatosas frías, estables, que no requieren tanta urgencia como las placas calientes. Desde el punto de vista de la clase, podríamos dividir la angina de pecho estable crónica en estas entidades. Por supuesto, la angina de pecho estable, como veremos la angina inestable, la angina de Prinzmental y la angina equivalente. Prácticamente la angina estable, la angina inestable y la angina equivalente, su tronco fisiopatológico común, que es la aterosclerosis, implica la oclusión progresiva de un vaso arterial coronario. Voy a hablar brevemente un par de segundos sobre la angina de Prinzmental. La angina de Prinzmental, a diferencia del otro tipo de alteraciones sobre las arterias coronarias, está dado básicamente por la presencia de un vasoespasmo. Por lo tanto, habitualmente se presenta en mujeres jóvenes con cambios de temperatura. La angina equivalente. La angina equivalente va a presentarse en personas que tienen dificultad para percibir el dolor. Básicamente personas viejitas, pacientes diabéticos, pacientes que tienen polineuritis. Y un equivalente del dolor de la angina va a ser la disnea y el cansancio. De tal manera que en pacientes como los que ya mencioné, no esperemos encontrar el característico dolor anginoso, sino básicamente un equivalente va a ser la disnea y el cansancio. Retomando lo de la angina de pecho crónica inestable, por supuesto es una entidad, tiene una morbilidad y una mortalidad determinada, está dado por la oclusión de una arteria coronaria. Y lo más importante es que puede incrementar el riesgo coronario. Si recordamos algunas de nuestras guardias en urgencias, prácticamente en una noche en urgencias el 15% de los pacientes que ingresan van a llegar con infarto agudo al miocardio y el 35% de los pacientes van a llegar al servicio de urgencias como angina inestable. También debemos de tomar en cuenta el esquema fisiopatológico que nos está produciendo el cuadro. Básicamente es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Brevemente, la oferta básicamente va a estar dada por la capacidad transportadora de oxígeno, por supuesto, la perfusión durante la diástole, el flujo coronario, la resistencia vascular. Y aquí entendemos cómo cualquier lesión obstructiva ateromatosa va a producirnos una disminución del flujo coronario. Y en cualquier momento cuando la persona se enfrenta a un esfuerzo más allá del habitual o simple y sencillamente un esfuerzo, vamos a tener un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por otro lado, la demanda de oxígeno a nivel miocárdico va a estar regulada por estos factores, por la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión del ventrículo izquierdo durante la sístole. La angina de pecho, características. Prácticamente el 4% de la población adulta, cerca de 2 millones de personas en Estados Unidos andan deambulando portadores de angina de pecho. Se calcula que en México 500,000 de personas. Por supuesto, de acuerdo a su fisiopatología, la van a presentar personas en la tercera edad. Y hay una relación directamente proporcional entre lo añeja que se vuelve una población y la presencia de angina de pecho. Los costos desde el punto de vista social: 50% de las personas con angina no pueden trabajar, 50% tienen síndrome isquémico y habitualmente tenemos que rascar los antecedentes para encontrar que previamente ya tenían angina de pecho y que esta fue modificándose. Y 50% de los pacientes que sobreviven a un síndrome coronario agudo quedan en forma permanente con angina de pecho. Debemos recordar que esto ya fue descrito hace cerca de 2 siglos por Everden, quien magistralmente lo describió. Y básicamente la angina de pecho crónica es clínicamente una opresión retroesternal baja, desencadenada por el esfuerzo, que disminuye con el reposo o bien con la administración de nitroglicina sublingual. Aquí estamos viendo en el recuadro de la derecha varias características: una persona que acaba de tener una cena bastante importante,
Vemos que hay datos de ventisca, prácticamente está haciendo un esfuerzo en forma importante y se lleva la característica o adquiere la característica facies de dolor opresivo ligado con el esfuerzo. Si tomamos en cuenta el esquema fisiopatológico de la cascada isquémica, en el momento en que tenemos una oclusión van a pasar varias alteraciones. En pocos segundos vamos a tener alteraciones del ventrículo izquierdo en la forma de alteración de la función diastólica. Es decir, se altera la relajación, se altera la distensibilidad. Pocos segundos después aumentan las presiones de llenado. Y recuerden que el decir aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo mayores de 12 o 15 milímetros de mercurio es insuficiencia cardíaca. Posteriormente vamos a tener alteraciones de la contractilidad, habitualmente hipocinesia, cuando se mueve menos del 50% un segmento determinado de la pared ventricular, alteraciones electrocardiográficas y finalmente dolor. Y vean cómo esto es en un lapso tan pequeño, cercano a 1 minuto. De tal manera que debemos recordar que la angina inestable está producida por la presencia de una oclusión por aterosclerosis, pero es una estenosis fija. Esta estenosis fija, por lo tanto, tiene umbral para que desencadene todo el esquema fisiopatológico que va a producir el dolor y básicamente va a estar dada por un umbral al ejercicio o el estrés emotivo. Las características clínicas más importantes: un dolor precordial, retroesternal, habitualmente opresivo, puede ser transfictivo, puede en un 15% irradiarse hacia brazos, mandíbula o espalda, dura de 2 a 5 minutos, se desencadena por el esfuerzo, por la emoción, por el estrés. Habitualmente no tenemos alteraciones electrocardiográficas en ese momento, se calma con el reposo o con vasodilatadores sublinguales. Y hay una clasificación desde 1976, que es la clasificación canadiense, que lo divide en 4 etapas. En la etapa 1, prácticamente no hay dolor anginoso con la actividad física habitual. Grado 2, limitación discreta, es decir, aparece la angina o el dolor anginoso con la actividad física de mediana intensidad. Grado 3, marcada alteración con la actividad física urinaria. Y prácticamente clase 4, incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad física por la presencia de dolor opresivo. Obviamente, entre más alta es la clasificación, la obstrucción coronaria está más alterada. Las manifestaciones clínicas con las cuales debemos de hacer el diagnóstico. Por supuesto, hay siempre la neurosis de angustia, que es prácticamente en México la más frecuente. Sin embargo, hay otras entidades. Prácticamente cualquier valvulopatía, sobre todo valvulopatía mitral, por la tensión de las cuerdas tendinosas puede aumentar el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y podemos tener cierto grado de dificultad para hacer el diagnóstico diferencial. Las causas más frecuentes: reflujo esofagogástrico, espasmo esofágico, enfermedad acidopéptica, por hiperventilación y por supuesto también por tromboembolia pulmonar. Manifestaciones electrocardiográficas. Vean, el electrocardiograma en reposo se encuentra 75% de los casos normal en pacientes con angina de pecho. De tal manera que sospechamos el cuadro fuertemente y el electro es normal, por nada del mundo vamos a dejar ir al paciente a su casa. Debemos de hacer una prueba de reto coronario para ver si existe o no alteración de la circulación coronaria. Y de una vez nos vamos a enfocar en la onda T. La onda T, electrocardiográficamente, si lo vemos, tiene una fase ascendente lenta y una fase descendente rápida. Si trazáramos una línea vertical, podríamos ver que tenemos 2 ángulos diferentes. Esto es para ejemplificar que la onda T normalmente es de ramas asimétricas. Y ahorita viene la onda T isquémica. La onda T isquémica, en primer lugar, es una onda T de ramas simétricas, como estamos viendo aquí, y algo muy importante, mide más del 50% de la onda R. Aquí estamos viendo un electrocardiograma de superficie. Enfoquen su atención sobre la onda T, prácticamente normal en las precordiales. Y viene la primera manifestación electrocardiográfica. Cuando tenemos una onda T
de ramas simétricas negativa, lo vamos a denominar isquemia subepicárdica. Es la primera manifestación electrocardiográfica de compromiso coronario. Vemos en este electrocardiograma una onda T negativa en B2, B3, B4, B5, B6. Y vamos de una vez a ponerle nombre y apellido. Cuando la alteración electrocardiográfica la encontramos en D2, D3 o ABF, decimos que la alteración está confinada a la cara inferior diafragmática o posterior inferior. Cuando la alteración es de B1 a B6, decimos que es en cara anterior, anterior extensa o anterolateral, B1 y B2 septum, B3 y B4 anterior, y D1 y ABL, porción lateral alta. Nuestro siguiente objetivo, una vez que estamos tratando de estudiar al paciente con angina de pecho crónica estable, es desenmascarar la isquemia mediante la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos sirve para varias cosas. Primero, para ver el grado metabólico de afectación de la persona, para el diagnóstico y pronóstico de cardiopatía isquémica. Por supuesto, vamos a llevar al paciente a una velocidad determinada, a una inclinación determinada. Ya hay protocolos perfectamente establecidos que nos van a evaluar el grado de alteración de la circulación coronaria. Los protocolos que más se utilizan es el protocolo de Bruce, que tiene la característica de que el consumo metabólico básicamente va de 3 a 4 METs cada etapa, y tenemos un protocolo que es el protocolo de Nocton, que es para personas que tienen más restricción y habitualmente viejitos, en los cuales prácticamente la etapa de incremento de la actividad metabólica va cada minuto incrementándose. Los determinantes pronósticos en la angina de pecho. Por supuesto, el grado de disfunción ventricular y las manifestaciones objetivas de la isquemia miocárdica. Lo que alcance la persona en la prueba de esfuerzo va a tener un pronóstico importante. Personas que duran menos de 6 minutos en una prueba de esfuerzo tienen mayor severidad y mayor alteración desde el punto de vista clínico. Por supuesto, cuando completan la prueba de esfuerzo, si las alteraciones del segmento ST son muy pronunciadas, es decir, si hablamos de lesión subendocárdica, también las alteraciones van a ser más severas. Otros episodios intercurrentes, por ejemplo, de infarto, de angina inestable, de muerte súbita reanimada, extensión de la aterosclerosis mediante gammagrama o coronariografía, van a ser factores que van a tener un pronóstico más sombrío. Y por supuesto, como mencionaba el doctor Alcocer, los factores de riesgo, ¿qué tanto estamos haciendo por ellos? Van a tener un factor importante para determinar qué paciente va a estar compensado y qué paciente puede caer en muerte súbita o bien en angina inestable. El tratamiento lo podríamos definir en dos. El tratamiento definitivo, por supuesto, va a ser liberar la obstrucción coronaria de la placa ateromatosa por angioplastía, por cirugía de revascularización. Y el tratamiento paliativo, obviamente, va a ser quitar los síntomas anginosos. Evitar, por supuesto, la muerte súbita, mejorar la cantidad de vida, básicamente dando medicamentos que veremos ahorita, disminuir la isquemia, mejorar la calidad de vida y evitar los episodios intercurrentes de angina. Por supuesto, como mencionó el doctor Alcocer, el aspecto más rentable por el momento es disminuir los niveles de colesterol LDL menos de 70 miligramos por decilitro. Y esto únicamente se consigue dando estatinas a dosis altas. Modificación de los factores de riesgo, bajar de peso, hacer ejercicio aeróbico, dieta hiposódica, mejorar las HDL, dar antiadhesivos plaquetarios. Si sabemos que el esquema fisiopatológico que va a producir un desequilibrio desde el punto de vista clínico es un trombo oclusivo y por supuesto un incremento de la actividad plaquetaria, vamos a dar antiadhesivos plaquetarios de por vida. Y otros factores como tratar de calmar a la persona, modular pacientes que tienen personalidad A, dormir en forma adecuada, que nadie de nosotros hacemos, y básicamente el tratamiento farmacológico para modificar la historia natural. Antiadhesivos plaquetarios, estatinas y dar medicamentos que van a mejorar la actividad endotelial de las arterias coronarias, inhibidores de la ECA, bloqueadores de angiotensina, betabloqueadores excelentes para disminuir el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. En pacientes que ya han tenido infarto al miocardio y que tienen angina de pecho residual,
Por supuesto, cirugía de revascularización, angioplastía, pero hay dos medicamentos que son excelentes para mejorar el deterioro clínico, que sería básicamente los inhibidores de la aldosterona, niacina de larga duración para mejorar o para incrementar las HDL. Y resumiendo el tratamiento escalonado, el tratamiento farmacológico para el paciente con angina de pecho, en primer lugar, betabloqueadores, dando el betabloqueador con el objeto de mantener la frecuencia cardíaca por abajo de 60 latidos por minuto. Como segunda línea, los antagonistas del calcio. Tercera línea de tratamiento, los nitratos. Y actualmente viene una gama de nuevos antiaginosos en proceso. Si el paciente no modifica los factores de riesgo, si la placa se altera, sobre todo si hay vasoespasmo, si hay vasoconstricción, etc., vamos a entrar en el terreno de la angina inestable. Y la angina inestable prácticamente va a ir de la mano con el infarto del miocardio, de tal manera que desde hace 10 años se ha clasificado a los síndromes coronarios agudos de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar sobre la alteración electrocardiográfica, de tal manera que los podemos dividir en síndromes coronarios sin elevación del segmento ST o síndromes coronarios con elevación del segmento ST. Aquí podemos también tener la angina inestable, el infarto agudo del miocardio y también infarto agudo del miocardio con onda Q y sin onda Q. El concepto de angina inestable. El concepto de angina inestable es una entidad aguda, por lo tanto requiere su inmediato tratamiento intervencionista, en el cual hay una alteración aguda que puede matar en minutos a la persona. Y básicamente la alteración fisiopatológica es ruptura de una placa ateromatosa, con trombosis, con un incremento importante de la actividad plaquetaria, vasoespasmo importante y disfunción endotelial. Podemos tener 3 escenarios: angina en reposo, angina de reciente inicio o angina acelerada. Y por supuesto aquí ya van a entrar otros elementos que nos van a complementar el diagnóstico, básicamente la determinación de las troponinas cardíacas. Y la clasificación actual de la angina inestable va a tener en consideración 3 cosas. Primero, la gravedad, las circunstancias clínicas y la intensidad del tratamiento. La gravedad. En primer lugar, angina de reciente inicio, angina grave o angina acelerada. Son pacientes que tienen angina, que tienen menos de 2 meses de duración, que tienen 3 o más episodios de angina al día y además cada vez son más frecuentes, desencadenándose por un umbral cada vez menor, es decir, por un ejercicio o un esfuerzo cada vez menor. La clase 2, la angina que tiene una gravedad más importante, clase 2, angina en reposo subaguda, que son pacientes que tienen muchos más episodios de angina, aunque no ha tenido angina en los últimos 48, las últimas 48 horas previas. La clase 3, angina en reposo, angina aguda, son pacientes que tienen episodios cada vez más frecuentes de angina y sobre todo en reposo. Las circunstancias clínicas, aquí básicamente podemos dividirlas en anginas primarias, en anginas secundarias a alguna enfermedad sistémica o bien secundario a un infarto. Y lo dividimos en clase. Clase A es toda angina inestable secundaria a una enfermedad sistémica. Puede ser problema pulmonar, puede ser arritmias, puede ser problema de tirotoxicosis, etc. La clase B va a ser la angina primaria y la clase C, angina después de un infarto al miocardio. Y además, para ser lo más exacto el diagnóstico, angina de acuerdo a la intensidad del tratamiento. 1, si no tenemos ningún tratamiento médico. 2, si la angina aparece además de que estamos dando tratamiento médico. Y grado 3, si estamos dando tratamiento médico a dosis altas y aparece la angina inestable. El concepto clínico: una angina de reposo prolongado que dura más de 20 minutos con cambios electrocardiográficos. Aquí vamos a tener ya francamente lesión subendocárdica y que tiene mínima respuesta a los vasodilatadores sublinguales. Además, son pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, indicando la presencia de una isquemia importante y severa. Aparecen soplos de insuficiencia mitral,
galope protodiastólico, galope presistólico, insuficiencia cardíaca y sobre todo cada vez tenemos alteraciones electrocardiográficas más severas y que tienden a desaparecer menos. Y por supuesto, electrocardiográficamente una gran y extensa lesión subendocárdica caracterizada por un infradesnivel del segmento ST que dura más de 1 milímetro. Vamos a tener la presencia de ondas de isquémicos y comenzamos a tener disparo de las enzimas cardíacas. Comenzamos a tener disparo a dosis un poco bajas, CPK, y sobre todo de las troponinas. Un marcador cada vez más frecuente es la proteína C reactiva ultrasensible, que va a estar incrementándose en pacientes con angina inestable. Y electrocardiográficamente, lo que vamos a ver en la angina inestable va a ser un infradesnivel del segmento ST, que dura más de 2 milímetros y dura más de 2 cuadritos. Vamos a ver en un momento el infarto al miocardio, que se caracteriza por la presencia de un supradesnivel del segmento ST mayor de 1 milímetro. Las características, vean, paciente con angina inestable, vean prácticamente toda la cara inferior y anteroseptal. Y el tratamiento para el paciente con angina inestable. El tratamiento de primera instancia tiene que ser tratamiento definitivo, es decir, tratar de llevar al paciente a la angioplastía lo más rápido posible. Mientras esto pasa, mientras conseguimos todos los métodos, todos los insumos, vamos a dar en forma endovenosa antiadhesivos plaquetarios, como vamos a ver a continuación, que básicamente son bloqueadores de las glucoproteínas 2B3A. Vamos a dar betabloqueadores en forma endovenosa, heparina de bajo peso molecular y por supuesto mantener al paciente en la unidad coronaria con todos los requerimientos habituales como sería reposo, oxígeno a dosis bajas, etc. Y el tratamiento definitivo va a ser someter al paciente a angioplastía. Finalmente, nuestra placa ateromatosa se nos complica, tenemos una lesión obstructiva, tenemos una lesión que obstruye todo el 100% de la luz vascular y se transforma en infarto agudo al miocardio. Las características, por supuesto, un trombo oclusivo que va a presentarse súbitamente y nos va a producir necrosis isquémica del ventrículo izquierdo. El diagnóstico, obviamente, es característico del dolor opresivo, que se acompaña por otras manifestaciones de distonía neurovegetativa, falta de aire, ansiedad, diaforesis profusa. El dolor se puede irradiar hacia brazo izquierdo, cuello, mandíbulas, espalda, ambos brazos y, sobre todo, un deterioro clínico importante, progresivo, dolor prolongado, las características de la irradiación que ya mencioné, muy severo, incapacitante y con gran descarga adrenérgica, diaforesis profusa, náusea, vómito. La primera manifestación de un infarto, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o polineuritis, puede ser edema agudo pulmonar o muerte súbita. Y hay una secuencia clínica, tenemos dolor, produce ansiedad, aumento y descarga adrenérgica, aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdica y expansión de la isquemia y mayor infarto al miocardio. Electrocardiográficamente en el infarto al miocardio, lo más importante es recordar que en las primeras etapas de duración del infarto al miocardio, prácticamente las enzimas cardíacas y el electrocardiograma son normales, de tal manera que cuando tenemos un paciente con la sospecha clínica de infarto al miocardio debemos de retenerlo en una unidad de cuidados intensivos y estarlo estudiando. En las siguientes 4 horas van a comenzar a incrementarse las enzimas cardíacas y las alteraciones electrocardiográficas. Entonces, se los voy a poner en caricatura. Tenemos un paciente que tiene fuerte sospecha de infarto al miocardio. Electrocardiográficamente vamos a tener 3 zonas. Primera es la isquemia, la vemos por una onda T negativa de ramas simétricas. Pero vean, lo más importante y lo que debemos de poner atención es en supradesnivel del segmento ST, como estamos viéndolo aquí. La evolución de un infarto al miocardio la tendríamos de la siguiente manera. Entonces tenemos un supradesnivel del segmento ST. Vean cómo continúa evolucionando. Si no hacemos nada y dejamos a este paciente a su libre historia natural, va a llegar un momento en que va a aparecer la necrosis.
Se supone que en el momento que aparece la necrosis y disminuye la lesión, implica, desde el punto de vista histológico, una mejoría y tendencia hacia la cicatrización. De tal manera que cuando, independientemente de lo que le hagamos al paciente, cuando observamos complejos QS, implica la presencia de necrosis. Algunos ejemplos. Lo más importante es establecer el diagnóstico de infarto al miocardio, trasladarlo a una unidad de tercer nivel y reperfundir y reabrir la arteria lo más rápido posible. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Vean un supradesnivel del segmento T, del segmento ST en D2 y D3, con imagen en espejo que se denomina la lesión subendocárdica en D1. Nuevamente vean B1, B2, el supradesnivel del segmento ST, en B2, en B3, B4, B5. Se trata de un infarto anteroseptal con extensión a la pared lateral alta. Vean D1 y ABL, un supradesnivel del segmento ST. Lo que tememos, un paciente que tiene un infarto al miocardio, tiene una extrasístole ventricular que cae en la onda T, y tenemos taquicardia ventricular helicoidal, sale en ritmo de la unión auriculoventricular y cae en paro. Otros casos, prácticamente lo que acompaña a todo paciente con infarto al miocardio, la taquicardia ventricular helicoidal. Antes de los 70, la causa más frecuente de infarto al miocardio, la causa de muerte más frecuente del infarto al miocardio dentro de la primera hora era la taquicardia y la fibrilación ventricular. De tal manera que si estamos en un escenario extrahospitalario y mientras conseguimos la ambulancia o mientras disponemos de un transporte para llevar al paciente a un tercer nivel, lo ideal es aplicar lidocaína 300 miligramos en forma endovenosa para tratar de evitar precisamente esto. Vean otro caso, como cae en bloqueo auriculoventricular. Otro caso, vean el supradesnivel del segmento ST en D2, D3, ABF, B1, B2 y B3 con lesión subendocárdica por imagen en espejo. Vean este impresionante supradesnivel del segmento ST, lesión e isquemia subepicárdica, toda la cara anterolateral. Los marcadores del infarto agudo al miocardio, marcadores séricos. Ya mencioné que dentro del primer momento de que una persona tiene una oclusión aguda y presenta un infarto al miocardio, prácticamente el electrocardiograma y las enzimas son inespecíficas. Debemos de esperar un lapso, más o menos 2, 3, 4 horas, en las cuales comienzan a alterarse ya más definitivamente el electrocardiograma y comienza a incrementarse las enzimas cardíacas. La que más nos va a interesar va a ser la CPK fracción MB. Y vemos aquí el diagrama del disparo enzimático. Vemos cómo tenemos la mioglobina, tenemos la creatinfosfoquinasa, tenemos la fracción MB, como tenemos también las troponinas. Y vean uno que es importante tomarlo todavía en esta época, que es el incremento de la deshidrogenasa láctica. Es la más lenta en aparecer y la que más tiempo tarda en desaparecer una vez que ya se estabilizó el infarto al miocardio. El tratamiento inmediato, por supuesto, va a ser trasladar al paciente. Mientras lo podemos trasladar, podemos dar un analgésico para evitar que por el dolor haya una expansión del infarto. Como ya mencioné, la lidocaína, estabilizar, trasladar y dar antiadhesivos plaquetarios. Actualmente tenemos muy buenos antiadhesivos plaquetarios. Tenemos aspirina, obviamente, tenemos el clopidogrel y tenemos 2 nuevos antiadhesivos plaquetarios, entre ellos el prasugrel. Sin entrar más en la cascada de la coagulación, recordarles a ustedes que desde 1980 disponemos de excelentes fibrinolíticos para tratar de permeabilizar la arteria coronaria ocluida mientras se lleva al paciente al tratamiento definitivo con angioplastía. Y algo que también hay que tomar en cuenta, desde 1984 salió una fuerza de tarea en Estados Unidos, la cual por todos los métodos trata de demostrar qué medicamentos son los primordiales como primera medida de tratamiento en el infarto al miocardio, que son los estudios TIMI. Entonces, en todos estos 27 años, ¿cuáles son
lo que han visto que ha demostrado en forma contundente disminuir morbimortalidad. En primer lugar, lo que se ha denominado la hipótesis de la arteria abierta. Por cualquier motivo debemos de mantener abierta esta arteria para evitar la necrosis que se puede presentar después de 6 horas de ocluida la arteria. Y para eso vamos a contar, en primer lugar, por supuesto, con la angioplastía directa o angioplastía primaria, mientras trasladamos al paciente y en algunas instituciones, administrar algún fibrinolítico para que mediante este mecanismo sea permeable la arteria. Dar terapia trombolítica prehospitalaria, sobre todo dar el Plavix a dosis de 300 miligramos como tratamiento preventivo, antes de realizar la angioplastía. Y una vez que se ha restaurado el flujo, dar betabloqueadores, clopidogrel como antiadhesivo plaquetario y enoxiparina también en pacientes con infarto al miocardio. Aquí estamos viendo las curvas actuariales en donde un paciente que se le abre una arteria mediante fibrinolisis, cómo tiende a disminuir mortalidad prácticamente un año después comparativamente con el paciente al cual permanece ocluida la arteria coronaria. También los bloqueadores de las glucoproteínas plaquetarias 2B, 3A, hay que administrarlos previamente antes de hacer la angioplastía. Los betabloqueadores prácticamente, si no hay contraindicación, si no hay choque cardiogénico, si no hay bradicardia o bloqueo auriculoventricular, van a ser excelentes en la medida que disminuyan el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. El clopidogrel previo a la trombolisis en el paciente con infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Y de todos los elementos, lo que actualmente se tiende a favorecer es un tratamiento agresivo en el cual se trate de reabrir la arteria coronaria previamente ocluida en un lapso menor de 4 horas mediante angioplastía. Aquí estamos viendo algunos de los fibrinolíticos, algunos ya son historia, pero déjenme de todos modos mencionárselos. El primero de ellos fue la streptokinasa a principios de los 80. Las características es que se obtenía del estreptococo, la dosis era de 1.500.000 unidades en un lapso de 60 minutos. Las características es que se indicaba sobre todo en pacientes que tenían un infarto al miocardio y la característica es que iba a producir una lisis inespecífica, es decir, iba a producir lisis de trombos antiguos, de trombos recientes. Con el tiempo salió el factor, el alteplase, que básicamente se obtiene por ingeniería genética, la dosis son 100 miligramos en 90 minutos y también la característica es que este medicamento es tromboespecífico, básicamente va a alisar únicamente los trombos recientes. Independientemente de cuál fuera el tratamiento que se administraba, había contraindicaciones si la persona había tenido maniobras de reanimación cardiopulmonar en las últimas 3 semanas, si había tenido un EBC en las últimas 3 semanas o algún tipo de cirugía. Y la clasificación de un paciente que tiene un infarto al miocardio cuando llega a la sala de urgencias. Esto es importante porque va a establecer el tratamiento y sobre todo establecer el pronóstico. Entonces tenemos en primer lugar la clasificación de Klipp y Kimball, que se engloba en 4 partes. La primera, y esta clasificación es muy clínica, consiste en poner el estetoscopio. Etapa 1, no tenemos estertores, no tenemos tercer ruido. Etapa 2, tenemos estertores en menos del 50% de los campos pulmonares. Clase 3, estertores en más del 50% de los campos pulmonares, lo cual ya implica clínicamente que el paciente está en edema pulmonar. Y grado 4, choque cardiogénico. Si además tenemos la posibilidad y la suerte de estar en una institución que además tenga catéteres Swan-Ganz, catéter de flotación para identificar el estado hemodinámico, podemos realizar la clasificación de Forrester. En la etapa 1, el paciente con infarto tiene una hemodinámica normal, tiene una presión capilar pulmonar menor de 18, un índice cardíaco mayor de 2. En la etapa 2 tenemos congestión pulmonar, presión capilar pulmonar alta, índice cardíaco menor de 2. Etapa 3, hipoperfusión tisular, presión capilar menor de 18, índice cardíaco mayor de 2. Y etapa 4 tenemos congestión pulmonar con choque. Obviamente la presión capilar está incrementada,
el índice cardíaco bajo. Aquí vemos algunos de los ejemplos, cardiomegalia previa, vemos derrame y comenzamos a ver un incremento de la redistribución de flujo hacia los vértices, datos de edema pulmonar. Aquí pues, obviamente ya vemos la característica imagen, en alas de mariposa veamos todos los elementos del hilio, todos los vasos que están pletóricos, que están ingurgitados, edema pulmonar agudo franco. Y nada más para recordar las complicaciones mecánicas que van a estar en relación directamente proporcional con el tiempo que tardamos en permeabilizar la arteria coronaria, la insuficiencia mitral aguda, la ruptura septal, la ruptura de la pared cardíaca. Y por supuesto las complicaciones eléctricas, de las cuales habitualmente cuando tenemos un infarto del ventrículo izquierdo vamos a tener, la más importante va a ser el choque cardiogénico, y cuando tenemos infarto del ventrículo derecho, las complicaciones eléctricas más frecuentes van a ser bloqueo auriculoventricular y diversos grados de bradicardia. Bien, es toda la plática. Si hay alguna duda, alguna pregunta, trataré de contestarla. Obviamente el tiempo es muy poco para tratar de hablar en forma extensa del infarto, pero traté de mantener una pincelada a vuelo de pájaro de cuál es el estado actual de los síndromes coronarios, la clasificación, cuáles son las urgencias, por qué debemos de referir a un centro cardiológico o un centro de tercer nivel a un paciente con un infarto del miocardio, y el tiempo, que es lo que más nos preocupa para tratar de reperfundir esta arteria coronaria ocluida.